Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Galicia en Primera Persona, la iniciativa de Economía Digital Galicia que se marca dentro del proyecto más amplio que es Galicia Smart Business y que traslada historias de éxito e innovación en el mundo del emprendimiento. En esta ocasión hablaremos con Iván García y Hugo Regalado. Ellos son los fundadores de Vima, el Google Maps del sector marítimo. Y veíamos que había una posibilidad muy grande de iniciar en el mercado del mar, porque no había nadie que cubriera necesidades oye, necesitamos conocer datos de una zona en concreta, o necesitamos analizar o hacer trazabilidad de una determinada información. Pues ahí vemos que había un nicho de negocio interesante y con los perfiles que teníamos pues encajamos perfectamente. Pues que me corrijan si me equivoco, somos los primeros, pero ya no solamente a nivel gallego, de lo poco que había, sino a nivel español, y ahí me quedo. Internacional ya no se sabe, porque el mundo es muy grande. No sé mucho que puedes encontrar fuera, pero porque es que quizás el tipo de análisis cartográfico, de análisis de datos georreferenciados, está muy centrado siempre en temas de impacto medioambiental, de aplicación al medio terrestre. Siempre ahí sí que había más agentes que se dedicaban, había más empresas que se metían en eso. Pero nosotros, claro, nos interesaban esos temas, vimos lo que era la tecnología base que utilizamos a día de hoy, que es el GIS, los sistemas de información geográfico. Vimos que tenía todo el sentido de los mismos conceptos que tienes en tierra, adaptarlos al mar. Y fue eso que intentamos buscar, ¿verdad? Analizar el mercado un poco, cuál era nuestra competencia, qué encontrábamos, y la verdad es que éramos un poco los que abrimos las puertas del tema de la cartografía en el mar. Yo empecé con esto, con el GIS, por mi trabajo final de máster en la cofradía de Coruña, colaborando con ellos, y en este caso básicamente yo me encargaba de gestionar o hacer lo más sostenible posible un recurso específico, que en este caso es bastante gracioso porque no se sabe mucho de él, porque la mayoría cuando piensan en Galicia pues piensan en el mejillón, el percebe. Pues yo básicamente me encargaba de gestionar un recurso que eran gusanos, que se usaban para cebo o que se usaban para acuicultura. Y en este caso yo, en la propia asistencia técnica, Pablo me decía que el GIS era muy útil a la hora de gestionar este tipo de recursos. Podía ser muy útil, pero él no tenía ni idea de cómo usarlo. En ese momento fue cuando yo me meto de lleno con esta tecnología y se ve lógicamente las grandes posibilidades que tiene el poder gestionar los recursos, ver cuál es la evolución de las pesquerías, incluso poder ver cómo era el impacto de una obra, cómo podía impactar a la pesca en ese sitio. O sea, al final el GIS lo que te permite es ver todo de una manera mucho más visual el dato. Te permite ver mucho más fácilmente por qué se ha producido un impacto, qué lo ha producido, cómo lo ha producido y qué ha producido en una determinada zona, por poner un ejemplo, y poder tener esos indicadores y medidores. La mejor forma de interpretación de datos es que eso fue conclusiones nuestras propias, porque es que esto nació a través de mi trabajo de fin de grado y su trabajo de fin de máster, o sea, es de aplicación real. Vimos que tenemos problemáticas para encontrar fuentes de información buenas, de datos, pero es que no era al principio no era la intención tanto de decir, explotarlos, no, simplemente conectar con ellos y saber determinadas informaciones que tenían que ver con tráficos marítimos, en su caso con temas más biológicos, y lo encontramos. Y lo que encontrábamos, pues tenías que coger una fuente, comía de otra, y era difícil sintetizar todo. Y fue cuando dijimos, oye, y si nos encendió un poco la bombilla, hicimos clic, y si estudiamos la posibilidad de dedicarnos a esto, de dar este servicio, ¿no? Pues mira, nuestro cliente potencial es cualquiera que esté interesado en hacer uso del mar, porque los datos son clave en esto. Es decir, saber qué hay, conocer, porque además el mar es un medio muy cambiante y es muy particular. Hay efectos sobre la superficie del mar, en la columna de agua y en el fondo del mar. Entonces, te manejas en tres zonas muy diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que pide el cliente es pues, saber datos, y puramente datos, tener conocimiento de ahí. Clientes del sector energético, tenemos clientes del sector energético, clientes más del ámbito más técnico, a nivel más científico, clientes luego más público, agente público,
un poco, incluso nos metemos en temas de formación, o sea, damos formación a nivel, desde usuarios más tipo nivel universitario a perfiles más técnicos o de funcionariado. Al final, las necesidades eran muy claras, que era decir, o sea, las mismas necesidades que tenemos nosotros lo tenía mucha más gente. Y claro, y encontrar a alguien que te dé un servicio tan técnico es complejo, porque no hay gente con este perfil, con estos perfiles que se dedica a estos temas. Entonces, bueno, hay una oportunidad muy interesante. Todo el que tenga interés, es lo bueno que estamos a nivel europeo, hemos manejado información de zonas del norte, Suecia, Finlandia, Dinamarca, zonas del Mediterráneo, España, Grecia, Italia. Nuestro cliente es que puede estar en cualquier parte porque al final lo que hacemos no somos tanto desarrolladores, nosotros no desarrollamos, nosotros nos dedicamos a análisis. Y es una parte muy grande, porque puede ser muy sencillo, pero así que puedes decir, no, pero es que es muy grande, porque es decir, nuestro cliente busca, ¿qué pasa? Respondemos preguntas, ¿qué pasa si yo en esta zona, qué pasaría si quiero hacer esta actividad? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Qué interacciones hay entre tal? Y claro, eso de dos usos. Ahora, súmale otro más, y otro más, y otro más. Pero al final se cruzan. Y, por ejemplo, los bancos de pesca están en movimiento. La vida submarina está totalmente en movimiento total. Y luego, a nivel climático, es un medio hipercambiante. O sea, y es muy interesante ver cómo va evolucionando temas. Luego lo que hacemos tiene aplicación desde un punto de vista más industrial, de tema de eólica marina, de eólica offshore, temas más bien de protección de patrimonio sumergido a nivel biológico, temas incluso de análisis de efectos del cambio climático. La clave de todo esto es hay que saber trabajar con la carta náutica. Y ahí es donde marcamos un poco la diferencia. Es que nos da igual que esté en físico, que esté en formato digital, es lo más óptimo. Pero nos hemos encontrado con formato físico. Esto en este caso fue el ejemplo más complejo. Más complejo que nos hemos encontrado. Pero bueno, ahí yo creo que se ve el tipo de servicio que aportamos y cómo es útil, porque al final ahora, una vez que está digitalizado, lo cruzas con otras fuentes de información, el mecanismo de siempre, pero la clave es esa parte de digitalización, esa parte de armonización y tratamiento de los datos y luego el análisis a la hora de iteración de los usos. Sí. Pero la idea es ese dato bruto, convertirlo en un dato que les sea útil y segundo, sobre todo, responder a esas preguntas que ellos pueden tener, ya sea, por ejemplo, a nivel de industria eólica, a la hora de qué impacto pueden llegar a tener, ya sea económico o de cualquier otro tipo. Obtención del dato, tratamiento y análisis, los tres bloques que ocupamos. El interés en nosotros ha aumentado, la verdad que con el tema de la eólica offshore, determinadas empresas ven a lo que nos dedicamos y hay ese interés de decir, bueno, hay gente especialista en este análisis, pues ya muy en foco. El tema de interacción es súper complejo. A nosotros nos gusta lo que hacemos por lo complejo, la complejidad que tiene y las cosas que llegas a aprender a través del análisis. Al final, un poco cuando se nos hacen este tipo de cuestiones, de decir, bueno, cómo afecta, ¿no? Porque es una cuestión que nos hacen habitualmente, de afección de la pesca con la eólica marina. Ahí es donde nosotros tenemos un papel clave, porque al final una buena gestión es lo que permite, y esa buena gestión a través de los datos es lo que permite que haya espacio para diferentes usos. No solamente no es el espacio, no puede ser que ahora tengas 200.000 proyectos ni que el espacio sea solamente para un uso determinado, sino que existen las posibilidades, son posibilidades realistas de que haya convivencia entre los diferentes usos, porque se demuestra en base a cómo funcionan otras zonas y se ve que con una buena organización espacial es donde mejora la toma de decisiones, es decir, que desde el punto de la administración pública, desde la propia empresa también, y se puede realizar ese equilibrio real. La clave es contar con los suficientes datos, sí, que aporten muy buena información y a partir de esos datos realizar un buen análisis y a partir de ello yo creo que también se podría asegurar esa compatibilidad o esa convivencia entre usos. Los usos son compatibles.
el tema es no hacer cafradas a nivel de que, claro, o sea, al final no, o sea, tú quieres un proyecto energético, bien, cuenta con el mejor personal técnico que puedas para analizar las ventajas, desventajas, las virtudes y las no virtudes que tengas del área en concreto, y luego tomas la decisión. Pero hay herramientas para eso. Nosotros creemos que somos, y estamos muy seguros de que somos agente clave. En este caso es más fácil porque ya el gobierno, ya con el establecimiento de los POEM, de los planes espaciales marítimos, ya te lo pone mucho más fácil. Pero hay casos de países que no tienen esos planes espaciales. En esos casos es mucho más complicado. En ese caso hay que tirar una serie de parámetros que ya sean climáticos, económicos, socioeconómicos en este caso, medioambientales, físicos, o sea, una grandísima cantidad de parámetros que te van a permitir hacer un análisis y a partir de eso poder establecer o disponer esas granjas eólicas, ¿no? Es un análisis muy complejo, es un análisis muy complicado, porque son muchísimos parámetros, pero se puede hacer con el suficiente tiempo y con una buena calidad de los datos, se puede hacer. Sí, total. O sea, en el caso de España la ventaja, entre comillas, es que las reglas de juego están puestas, ¿no? Correcto. Este es el área que es, ¿no? Este es el área. Ahora, la clave, dentro de ese área, ya otra cosa es analizar si ese área no es área correcta, pero las reglas de juego ya están planteadas. A partir de ahí, dentro de ese área, ¿qué posición es la más adecuada? ¿No? Que tenga menos aficiones a nivel socioeconómico, a nivel biológico, a nivel de impacto físico, porque claro, la instalación tiene un desgaste por culpa de que es un medio muy duro, a nivel de tema de oleaje, tema de corrientes, salinidad, biológico a nivel de las especies, tanto, no solamente, porque a veces solamente la gente se queda solamente con las especies marinas, sino con las aves. Corredores de aves, patrimonio sumergido. Galicia es muy abundante en este caso, pero bueno, España en general es muy abundante en patrimonio sumergido. Eso también hay que tener en cuenta, que muchas veces como se olvida eso, pero este abajo, zonas de las profundidades, la batimetría, son muchas variables. Estamos hablando de más de 20 y pico o 30 y pico variables diferentes las que hay que tener en cuenta, por lo menos. Que hayamos estudiado en estos últimos años. Porque claro, nosotros, esto al final, la tecnología offshore que se plantea en Galicia o que se plantea en España en general, es la tecnología flotante, es algo muy novedoso, es algo que como que tienes que aprender en el proceso de cómo va, es algo que bueno, que entiendo que España quiere ser puntera en eso, y eso lo que va a llevar es a avances a nivel científico y de análisis de datos tremendo. ¿Qué pasa? Que tienes que ir aprendiendo a paso rápido, porque claro, esto en el momento que sale es un mundo tremendo, pero sí, no es tan sencillo como que tengo la zona y planto aquí, no. Nosotros lo que hablamos con las empresas hay muchas variables a tener en cuenta, porque no es solo, es como tienes diferentes pesos, hace el equilibrio entre los pesos. Está el impacto medioambiental, está el impacto socioeconómico, está el impacto físico, biológico, hay que tener todo muy en cuenta para colocar las instalaciones. Eso es, mira, el tema del patrimonio sumergido es algo que lo primero que la gente lo tiene un poco como olvidado. O sea, está un poco olvidado en general, ¿no? Es como el patrimonio terrestre es como más común, lo visualizas mejor, ¿no? Aquí en Coruña pues tenemos la Torre de Hércules. Puedes acceder más fácilmente. Es más accesible, ¿no? Sí, exacto. Pero a veces cuando hablas de patrimonio sumergido, es como que tal, ¿no? Y claro, estamos hablando de pecios, de pecios sumergidos, restos romanos, vasijas, todo tipo de restos que están ahí, que no se conoce muchas veces la ubicación o que pertenecen a particulares. Por el tema del patrimonio, eso da para hablar y hablar, porque es algo tan particular que muchas veces los descubrimientos los hacen personas particulares, ¿verdad? O centros de submarinismo, particulares, pescadores incluso también. El patrimonio es algo muy importante, el patrimonio sumergido es algo muy importante que a nosotros nos gusta tener muy en cuenta, porque aparte ya no solamente el hecho de que forma parte de la historia de la zona, sino que se generan ecosistemas porque claro, a través de esos hundimientos o esos restos de épocas pasadas se generan ecosistemas que son importantes. Se genera incluso un tipo de turismo muy interesante, sobre todo en este caso si hablamos de Galicia, es muy interesante, pero es un turismo más azul,
Es muy diferente, ¿no? Yo creo que en otras partes del mundo que sí que se aprovecha un poco más y aquí es un poco más desconocido. Canarias también es otro sitio bastante... Uh-huh.